La proyección macabra. En una noche oscura, Mark y Sarah, dos amigos intrépidos, decidieron visitar un cine abandonado en la noche de Halloween. Era un sitio conocido por su oscuro pasado. La atmósfera estaba cargada de una tensión palpable cuando cruzaron las puertas oxidadas. Al adentrarse en la sala de proyección, la pantalla cobró vida con imágenes inquietantes. La película mostraba escenas de la misma sala, pero en un pasado distante, con una audiencia de sombras sin rostro. A medida que la película avanzaba, Mark y Sarah sintieron que el tiempo se distorsionaba. La sala estaba más fría, las sombras más cercanas. Se dieron cuenta de que estaban presenciando un evento que ocurrió hace décadas, una tragedia que marcó el destino del cine. El terror alcanzó su punto álgido cuando las sombras de la audiencia en la pantalla se volvieron hacia ellos, ojos vacíos mirándolos fijamente. En un instante, el cine regresó a su estado actual, abandonado y silencioso. Mark y Sarah, temblando, corrieron hacia la salida, prometiendo nunca más regresar. La experiencia dejó una marca imborrable en sus mentes, una advertencia de que ciertos lugares albergan secretos oscuros, esperando ser revelados. La casa del señor Anderson. En una tranquila calle de un pequeño pueblo, vivía un joven llamado David. Siempre había sentido una extraña sensación al pasar por la casa de su vecino, el señor Anderson. La casa parecía guardar un oscuro secreto, y la noche de Halloween no iba a ser diferente. Esa noche, mientras David se preparaba para salir a pedir dulces con sus amigos, notó una luz titilante en la ventana de la casa del señor Anderson. La sombra del anciano se movía con un aire inquietante, como si estuviera atrapado en un ritual oscuro. Intrigado y temeroso, David decidió investigar más a fondo después de regresar de su búsqueda de golosinas. Cuando la luna estaba alta en el cielo, se deslizó sigilosamente hacia el jardín del señor Anderson. Mientras se acercaba a la casa, un escalofrío recorrió su espalda. La puerta principal estaba entreabierta, invitándolo a adentrarse en la penumbra. David avanzó con cautela, cada paso resonando en el silencio de la noche. Al entrar, se encontró en una sala iluminada por velas, donde extraños símbolos decoraban las paredes. El aire estaba cargado con un olor acre y una extraña energía parecía llenar la habitación. De repente, David escuchó un susurro distante, como si voces del pasado resonaran en su oído. Miró alrededor, pero no había nadie más en la sala. Los susurros parecían formar palabras indescifrables, como si fueran un eco de una época olvidada. David siguió los susurros hasta una puerta al final del pasillo. Al abrirla, se encontró en una habitación lúgubre y fría. En el centro de la habitación, había una antigua caja de madera, cubierta de polvo y cadenas. Con manos temblorosas, David abrió la caja. Lo que encontró dentro lo dejó sin aliento. Una serie de objetos antiguos y desgastados, cada uno parecía llevar consigo una carga de historia y misterio. En ese momento, el silencio fue roto por un sonido siniestro. David se giró y vio al señor Anderson, parado en la puerta, con una mirada de horror en sus ojos. Parecía como si hubiera visto un fantasma. «Lo siento», murmuró el señor Anderson. «Nunca debiste haber venido aquí». David podía escuchar el temblor en su voz. David escapó de la casa,
con el corazón latiendo con fuerza. Sabía que había descubierto algo que no estaba destinado a ser visto. El oscuro secreto del señor Anderson y su casa estaba ahora grabado en su mente, dejándolo con una sensación de inquietud que nunca lo abandonaría. El secreto de la mansión Evans. Luke era un joven intrépido y curioso, conocido por aventurarse en lugares que otros evitarían. En la noche de Halloween, decidió explorar la antigua mansión Evans, una imponente estructura envuelta en misterio y sombras. Al adentrarse en la mansión, Luke podía sentir la tensión en el aire, como si el edificio mismo estuviera susurrando secretos olvidados. Los pasillos resonaban con sus propios ecos, mientras las sombras danzaban en las paredes. Al llegar a una puerta tallada con intrincados diseños, Luke sintió una extraña atracción hacia ella. Al abrirla, se encontró en una sala polvorienta, donde un viejo escritorio y una caja de madera captaron su atención. Al examinar los documentos, Luke encontró cartas antiguas y fotografías descoloridas. Entre los recuerdos olvidados, halló una imagen de su padre, joven y sonriente, junto a un hombre misterioso que parecía guardar un oscuro secreto. Mientras observaba la fotografía, una ráfaga de viento helado llenó la sala, apagando las velas. La habitación se sumió en la oscuridad, y una presencia invisible pareció llenar el espacio. De repente, una voz resonó en la habitación, una voz que parecía eco del pasado. «Luke», susurró, como si el viento mismo hablara. Luke se estremeció, pero no sintió miedo. Sabía que debía descubrir la verdad. Siguiendo el eco de la voz, Luke se adentró aún más en la mansión. Llegó a una sala secreta, oculta tras un panel de madera. Encontró un diario antiguo, lleno de confesiones y revelaciones de su padre. A medida que leía, Luke descubrió la verdad escalofriante. Su padre había estado involucrado en eventos oscuros que habían marcado la historia del pueblo. Había llevado una vida de secretos y remordimientos, y Luke se dio cuenta de que era su deber enfrentar esta verdad. Con el diario en mano, Luke salió de la mansión, determinado a confrontar a su padre y desentrañar el pasado oscuro que había descubierto en esa noche de Halloween. Sabía que el camino hacia la verdad sería difícil, pero también entendía que era necesario para sanar las heridas del pasado y encontrar la redención. El encuentro con las brujas. En una tranquila ciudad, donde la bruma parecía envolver todo en misterio, vivían dos hermanos, Emily y Jake. En la noche de Halloween, decidieron aventurarse más allá de los límites conocidos de su vecindario. Mientras exploraban un oscuro bosque cerca de su casa, los hermanos notaron una extraña luz centelleante en la distancia. Intrigados y llenos de curiosidad, siguieron el destello hasta llegar a una clara en el bosque, donde descubrieron un círculo de piedras y figuras vestidas con túnicas oscuras. Las figuras parecían estar inmersas en un ritual, sus sombras danzando alrededor de una fogata. Emily y Jake observaron en silencio, sintiendo una extraña mezcla de fascinación y temor. De repente, una de las figuras se giró hacia ellos, con ojos que parecían brillar en la penumbra. Era una bruja, con un rostro arrugado y una mirada penetrante que parecía leer sus almas. «¿Qué hacen aquí, niños?», preguntó la bruja. Emily y Jake tartamudearon,
tratando de encontrar las palabras adecuadas. Finalmente, Jake logró articular. Nos perdimos, lo siento. No queríamos molestar. La bruja sonrió, revelando dientes afilados como colmillos. No están perdidos, están destinados a estar aquí. Esta noche es especial, y ustedes han sido elegidos para ser testigos de nuestro ritual. Las palabras de la bruja enviaron escalofríos por la espina dorsal de los hermanos. Se dieron cuenta de que estaban en presencia de algo más allá de su comprensión. A medida que la noche avanzaba, las brujas continuaron su ritual, invocando fuerzas antiguas y misteriosas. Emily y Jake observaron con una mezcla de asombro y terror, sintiendo como la energía en el aire se volvía más densa y palpable. Cuando el ritual llegó a su clímax, una luz intensa iluminó el claro, haciendo que las sombras se retorcieran y se disiparan. Las brujas parecían haber alcanzado su objetivo, y una sensación de poder y magia llenó el aire. Después de un momento de silencio, las brujas se dispersaron, como si desaparecieran en la noche misma. Emily y Jake se quedaron solos, con el corazón latiendo con fuerza y la mente llena de preguntas sin respuesta. Regresaron a casa, sabiendo que habían presenciado algo que nunca podrían olvidar. La noche de Halloween había revelado un mundo de magia y misterio que iba más allá de su imaginación.